¿Por qué? Pues porque las construcciones en las que Dios intervenía estaban destinadas al propio Dios, a dar culto a Dios. Las construcciones en las que Dios no intervenía, tipo la Torre de Babel, era porque el hombre las estaba construyendo para edificación de sí mismo, en contra del hombre, ¿no? Bueno, pues Dios se construye el ser humano como morada en la que Dios quiere habitar. Fijaros que se utiliza ese verbo para hablar de la construcción de Eva. Es una manera bellísima de hablar de cómo será esa morada de Dios entre los hombres, que será el seno de María. En María, Dios termina de construirse la morada, lo que será la morada suya entre los hombres. Era una pincelada, ¿no? Pero hay muchísimos detalles que en el Génesis hablan de una especial belleza de lo femenino. Hay una teología de lo masculino y de lo femenino que está sin hacer, ¿no? Bueno, un paréntesis. Pues estamos en la construcción de Adán, de Eva, ¿no? De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer, construyó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces Adán, el hombre, exclamó: esta vez sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y continúa el texto diciendo: esta será llamada Isha. En hebreo, literalmente, varona. Nosotros decimos mujer porque varona suena horrible, ¿no? Pero esta será llamada Isha, varona, porque del Ish, varón, en hebreo, ha sido tomada. Juan Pablo II dedica una catequesis expresamente a fijarse en esta terminología. No son términos casuales, no, hay una intencionalidad muy grande detrás de estos dos términos. Dios crea al ser humano en una unidad indisoluble, inseparable. El varón y la varona, el Ish y la Isha. Y los crea como una unidad de los dos, no en oposición o en contraposición uno al otro, no. La totalidad del ser humano existe en su modo masculino y en su modo femenino. Hay dos formas de ser hombre, solo dos, masculino y femenino, la forma masculina y la forma femenina. Esto es muy importante porque Dios podía haber creado el ser humano masculino, femenino y neutro, sí. Dios podía haber creado el ser humano masculino, femenino, neutro y no quiso hacerlo. No quiso. Responde al plan de Dios el hecho de que el ser humano sea masculino y femenino. Y además, que lo masculino y lo femenino existan en unidad de los dos. En unidad de los dos. El hacerse una unidad, lo que dice el Génesis, hacerse una sola carne, será obra de la sexualidad, del cuerpo sexuado masculino y femenino. Bueno, pues cuando Adán descubre a Eva, descubre que son una unidad, que están hechos uno para el otro. No uno para los animales, no, uno para el otro. Por eso dice el ritual del matrimonio y el texto de Mateo, ¿no? Por eso, porque Dios creó al ser humano uno en dos modalidades. Por eso, lo que Dios unió en el principio, el hombre no lo puede separar. Por eso, el matrimonio, concluirá Juan Pablo II, el matrimonio es indisoluble, no solo por eso, pero el hecho de que Dios haya formado un ser humano único, una unidad, es el presupuesto fundamental para fundamentar, para la redundancia, la indisolubilidad del matrimonio. Por tanto, lo que Dios unió en el principio, en el momento de la creación, el hombre, no lo puede separar. De hecho, basta ver a nuestro alrededor que solo existimos varones y hembras. Bueno, pues a la vista del cuerpo de Eva, Adán descubre primero la unidad de los dos. Es decir, la identidad de Eva y Adán en la misma y única naturaleza humana. Ambos se descubren humanos porque descubren que tienen el mismo cuerpo, diferente pero el mismo, la misma carne humana, la misma naturaleza humana. A la vista del cuerpo del otro descubren no solamente la unidad de los dos, sino la dualidad de los dos. Somos una unidad, el ser humano somos varón y hembra, pero distintos. Es una unidad dual. El ser humano existe en dos formas, hay dos modos de ser humano, el modo masculino y el modo femenino. Y en tercer lugar, descubierta la unidad y la dualidad, de ahí el hombre, Adán, a la vista del propio cuerpo y del cuerpo del otro, se descubre a sí mismo como un ser hecho para la comunión. Yo existo para ti porque tengo este cuerpo sexuado, masculino y femenino,
que me hace capaz de darme a ti, masculino o femenino, a través del cuerpo. Por tanto, a la vista del cuerpo, el hombre descubre su vocación fundamental al amor. Y hay solo dos formas de realizar esta vocación fundamental de toda criatura humana. No estoy hablando de bautizados. De toda criatura humana por el hecho de ser masculinos y femeninos. Dos formas que son el matrimonio y la virginidad consagrada. Son las dos formas humanamente más plenas, los dos caminos para expresar en forma plena lo que es la vocación fundamental de todo hombre, de toda criatura humana, que es la vocación al amor, a amar y a ser amado. Cuarta idea, el tema de la desnudez, que es un tema bellísimo, atrevidísimo, que lo trata Juan Pablo II en varias catequesis, ¿no? ¿Qué significa el hecho de que Adán y Eva estaban desnudos y no sentían vergüenza uno del otro? Génesis 2:25 dice así: ambos estaban desnudos, el hombre y la mujer, y no sentían vergüenza. Plantea este versículo el tema de la desnudez primordial, ¿no? Fijaros que Génesis 3:10, después del pecado original, plantea también el tema de la desnudez, pero ha cambiado la visión. Dice así el versículo: oí tu ruido en el jardín, es Adán, ha pasado ya todo el tema del pecado original, la manzana, la serpiente y tal, y Yahvé baja al caer de la tarde a pasear con Adán en el paraíso, en el jardín. Adán y Eva le escuchan, le oyen sus pisadas y se esconden. Y Yahvé, Dios, le preguntan: ¿dónde estás? Les pregunta: ¿dónde estás? Es la eterna pregunta del hombre, ¿no? De Dios al hombre. Bueno, Adán responde: oí tu ruido en el jardín, tuve miedo, primera consecuencia del pecado original, miedo de Dios, miedo porque estoy desnudo y me escondí. ¿Qué ha pasado aquí, ¿Qué ha pasado? Porque antes del pecado original, ambos estaban desnudos uno frente al otro y no sentían vergüenza, y tampoco se escondían de Dios. Después del pecado original surge la vergüenza, sobre todo la vergüenza referida al ámbito sexual, la vergüenza sexual. ¿Qué ha pasado ahí? La vergüenza sexual es una consecuencia del pecado original. Antes del pecado original, cuando no existía el pecado como existe ahora en el mundo, el hombre vivía en gracia, la vergüenza no existía. ¿Qué significa la desnudez aquí? Es un poco Adán y Eva en el principio eran como los nudistas en la playa de los nudistas, o como las tribus aborígenas que no saben, no tienen conciencia de... No va por ahí, no va por ahí. Eso es una invención de la década de los 60, 70 y más, ¿no? No va por ahí. Porque ambos estaban desnudos, es decir, se veían mutuamente en su propio cuerpo, a través del cuerpo, en el cuerpo, y no sentían vergüenza, al contrario. Al contrario. Bueno, pues esa desnudez del principio indica no una falta de, no una mentalidad un poco infantil, como la que puede haber detrás del fenómeno del nudismo o de las tribus estas primitivas, no va por ahí. Indica una plenitud. Ambos estaban desnudos porque el uno veía en el otro, en el cuerpo del otro, toda una plenitud. ¿Plenitud de qué? Plenitud del significado personal de ese cuerpo. Es decir, Adán, a la vista del cuerpo desnudo de Eva, y recíprocamente, Eva, a la vista del cuerpo desnudo de Adán, veía en ese cuerpo todo el significado de la persona. Veía a la persona en su integridad. Es más, veía en Adán una persona hecha a imagen y semejanza de Dios. Es más, Adán y Eva se veían, se miraban, se conocían en su propio cuerpo, tal cual Dios les conocía a ellos. Participaban de la visión de Dios sobre todas las cosas, porque no existía el pecado. Vivían en gracia y participaban, se veían mutuamente, se comprendían mutuamente, tal como Dios comprendía toda la creación y el ser humano. Esa visión de plenitud sobre el otro hoy la hemos perdido como consecuencia del pecado original. Pero podemos y debemos recuperarla a través de la gracia, ¿no? Pero hay que volver a recuperar esa plenitud de significado, dice el Papa, de significado esponsal que Adán y Eva veían en el cuerpo desnudo uno frente al otro, ¿no? ¿Qué significa el significado esponsal? Pues viene a decir Juan Pablo II, el cuerpo humano tiene carácter esponsal, es decir, es capaz en sí mismo